Capítulo 4. Tu secreto. Parte 2. Me incorporé, volví a poner la manta sobre ella y salí del lugar, sintiendo mi corazón latir con fuerza en mi pecho mientras la adrenalina recorría todo mi cuerpo. Frin tenía algo que me tomó por sorpresa, y al sentirlo no supe cómo reaccionar. La situación me dejó tan sorprendida que terminé en la cocina, apoyada en el fregadero, tratando de recuperar el aliento. No había hecho ningún esfuerzo físico, pero el impacto del momento me dejó sin respiración. No sé cuánto tiempo pasé allí intentando calmarme, hasta que finalmente lo logré. Me separé del fregadero y decidí preparar el desayuno para todos. «¡Buenos días!». La voz áspera y ronca de Frin me sobresaltó y casi tiro los huevos. «Lo siento, no quería asustarte». «¡Dios!», exclamé con una mano en el pecho. Me giré para verla, pero mis ojos, sin querer, se desviaron. Me di cuenta de lo que hacía y rápidamente me giré, avergonzada. Ya casi está el desayuno. Si quieres, siéntate», dije, notando la vergüenza en mi voz. «Iré al cobertizo a usar el baño», me informó, comenzando a caminar hacia la puerta de la terraza. «Puedes usar el baño de adentro», le dije rápidamente. «Está por el pasillo, la primera puerta a la izquierda». La vi dudar un momento, pero finalmente caminó hacia el baño. Dicen que la curiosidad mató al gato, y hoy la curiosidad casi me mata a mí. ¿Por qué tuve que mirar bajo la manta? ¿Por qué tuve que tocar? Ahora no sé cómo mirarla. «Huele delicioso», dijo Frin al salir del baño. Sí, siéntate», le indiqué mientras continuaba con la preparación del desayuno, sin poder evitar que mis mejillas se sonrojaran. «¿Y qué está preparando la chef esta vez?», preguntó Frin con una sonrisa en tono de broma. Me giré, extendiendo los platos aún vacíos. «Huevos y sal, salchichas». Por Dios, sentí cómo mis mejillas se volvían rojo carmesí. ¿Cómo se me ocurrió hacer eso justo hoy? «¿Estás bien, Becky?». Frin me miraba con preocupación y yo solo me sentía cada vez más avergonzada. «Estás muy roja». Se levantó y caminó hacia mí. Aunque mis ojos bajaron brevemente, ahora todo parecía normal. «Dios, estás muy caliente, Becky», dijo, tocando mi frente, lo que solo me hizo sentir más acalorada. Yo... «Seguro con el frío de ayer te has enfermado», dijo mientras deslizaba suavemente su pulgar por mis mejillas acaloradas. No pude evitar cerrar los ojos ante la delicada caricia. «Siéntate, yo terminaré de hacer el desayuno». Abrí rápidamente los ojos. «No, yo puedo, estoy bien». Intenté girarme para terminar lo poco que faltaba. «Nada de eso, Becky. Si no te sientes bien, yo me encargo. Eso de tener citas tan tarde en la noche no es una buena idea con este clima», dijo, y me encantaba escuchar ese ligero tono de molestia al decir cita. Me hizo a un lado con suavidad y comenzó a preparar el desayuno. «Iré por Lea», dije, realmente incapaz de concentrarme después de lo que había descubierto sobre Frin. Lea apenas comenzaba a abrir sus ojos cuando entré en su cuarto. «Hola, mi vida», dije mientras la tomaba en mis brazos, levantándola y apoyándola sobre mi hombro. Lea comenzó a frotarse los ojos, todavía somnolienta. Respiré profundo, tratando de alejar la sensación que Frin había dejado en mi mente y en todo mi cuerpo. «¿Desayuno listo?», escuché la voz de Frin desde la cocina y un estremecimiento recorrió todo mi cuerpo. «Ya bajamos», grité, y una vez que tuve a Lea cambiada y mis emociones bajo control, bajé las escaleras. «Para la reina y la princesa de la casa», dijo Frin, tirando suavemente de una silla en la isla de la cocina mientras hacía una reverencia. «¿O prefieres ir a la mesa?», preguntó, mirando hacia la mesa del desayuno junto al ventanal. «Aquí estamos bien»,
respondí sentándome en la silla mientras Frin tomaba a Lea, quien, como siempre, no protestó al ser cargada. «Buenos días, princesa», le dijo, dándole un beso en el cabello antes de acomodarla en su silla. «Aquí tienes el desayuno». Yo solo esperaba hacer unos simples huevos revueltos con salchichas, pero Frin me sorprendió con algo mucho más elaborado y colorido. «Frin, aprecio lo que has hecho, pero ¿podrías presentarnos el platillo?». El olor era delicioso y mis papilas gustativas estaban deseando probar los manjares frente a mí. Tenía que controlar mis pensamientos. Es un omelette de vegetales con salchichas fritas, fruta picada, yogur, pan tostado con un poco de mantequilla y jugo de naranja. ¿Cómo? ¿Cómo es posible?, pregunté maravillada. «Se me da bien la cocina», dijo Frin al notar mi desconcierto. «Y tienes muchas cosas en la nevera, solo que no las aprovechas al máximo». Colocó frente a Lea un plato con fruta y yogur. «Bueno, gracias por la comida entonces». Corté la primera porción de omelette y, santo Dios, era una verdadera maestra en la cocina. Estaba delicioso. «Frin, tú...». Realmente no podía hablar. «Esto está delicioso». «Gracias», respondió Frin, mientras llevaba una salchicha a su boca, y no pude evitar sentirme un poco ruborizada al verla. «¿Segura que no tienes fiebre?», volvió a preguntar, probablemente por el color de mis mejillas. «Estoy bien», dije, desviando la vista hacia Lea, que llevaba una fresa a su boca ya cubierta de yogur. «Es un desastre», mencioné, observando a mi hija con una sonrisa. «Creo que así se ve más tierna», comentó Frin. «¿Qué tal tu cita de anoche?». Estoy segura de que quería hacer esa pregunta desde que despertó. Mordí mi labio inferior mientras pensaba en cómo responder. «Perfecta», dije, girando mi mirada hacia Frin. Sus ojos estaban fijos en Lea, pero su expresión se endureció visiblemente. «Bueno, eso significa que fue todo un desastre», agregué con una mirada divertida. «No entiendo». «Fue un total desastre, y ya te dije que no fue una cita», respondí mientras seguía disfrutando mi desayuno. «¿Te hizo algo?». La expresión de Frin cambió, pasando del desconcierto al enojo. «No, no me hizo nada. Solo sigue siendo un tonto. Supongo que algunas personas no cambian. Sigue siendo el mismo de siempre». «¿Qué te hizo?», volvió a preguntar. «Nada, solo es un cretino, ¿entiendes?», dije mientras ella negaba con la cabeza. Sabía que no lo entendería porque el problema no era lo que hizo, sino lo que dijo. «Es un engreído», añadí, y ella asintió lentamente. «¿Pero no te lastimó?». Parecía debatirse entre creerme o no. «No, solo fue un engreído». «Bien, si te hace algo, solo dímelo», dijo, mientras llevaba un pedazo de pan a su boca, y no pude evitar sentir una leve envidia por ese pan. «¿Por qué? ¿Me defenderías?», pregunté en tono de broma. «Claro», respondió con seriedad, con las mismas facciones serias con las que la conocí. «No te preocupes, soy una chica que sabe defenderse sola». «No me molestaría ponerlo en su lugar», dijo en un susurro, pero lo escuché claramente. «Gracias por preocuparte por mí y por Lea», dije, levantándome con mi plato vacío. Al pasar por su lado, le di un beso en la mejilla. Fue un placer sentir su suave y tersa piel bajo mis labios. Estoy segura de que sus mejillas se sonrojaron un poco. No tienes que agradecer. No me gustaría que nada les pasara», respondió con suavidad. Cuando terminó de desayunar, se ofreció a lavar los platos mientras yo subía a ponerme ropa más cómoda y también a cambiar a Lea. Hoy era un día que no quería que terminara tan pronto. Quería seguir disfrutando el tiempo con Frin, que no se fuera y poder compartir el día con ella. Cuando bajé con Lea, la vi saliendo por la puerta de la terraza. Era ahora o nunca.
Frin, la llamé y ella se detuvo, girándose hacia mí. ¿Sí? ¿Te gustaría...? Mordí mi labio, sintiendo los nervios. Pasar el día aquí con Lea y conmigo. Hay muchas películas que podríamos ver. Ella pareció debatirse si quedarse o irse. Me cambiaré y volveré, dijo, y sentí como una sonrisa se extendía por todo mi rostro. Ok, aquí te esperamos. Ella salió, pero unos 10 minutos después ya estaba de regreso en la puerta de la terraza. Oh, regresaste de verdad. Dije que volvería, respondió, vestida con un pantalón largo de algodón y una sudadera gris. Estoy segura de que era la misma que usó la primera vez que la vi. Genial, ven, dije, tomándola de la mano y llevándola a la sala donde Lea estaba en el suelo, jugando. Me siguió sin problemas. Siéntate, buscaré las cosas. Tomé el control remoto y una gran manta. El día estaba frío. ¿Qué vamos a ver?, me preguntó cuando me senté en el otro extremo del sofá, subiendo mis pies y arropándome con la manta. No sé, tú escoge. Le pasé el control. Busca en Netflix, le sugerí. Ella tomó el control y comenzó a explorar. American Horror Story, me preguntó algo divertida al encontrarlo en la sección de continuar viendo. Es que me gusta, me defendí sonriendo. Jamás lo habría imaginado de ti, dijo, aún con cierta diversión. No soy una cobarde, respondí, aunque era una completa mentira. Después de una noche viendo la serie, normalmente llevaba a Lea conmigo al cuarto para sentirme más tranquila. Patético, pero real. Bueno, podemos verlo para demostrártelo. ¿Demostrarme qué?, preguntó, levantando una ceja con curiosidad. Nada, respondí rápidamente. No podemos verlo, dijo de repente. ¿Por qué? Lea, respondió con una sonrisa. Cierto, ok, una caricatura, sugerí. Está toda la saga de Ice Age, ¿qué dices? Me parece bien, contesté acomodándome mejor. A Lea le encanta. Sí. De repente, la sombra volvió a su rostro, borrando su sonrisa. Me lo imagino, dijo, aunque su sonrisa parecía más una mueca. Bueno, veamos, puso la primera película, y comenzamos a verla en silencio. No estoy segura en qué momento Lea terminó sobre las piernas de Frin jugando felizmente. Frin tenía la habilidad de captar toda la atención de la pequeña. Al final, Lea se acomodó entre nosotras jugando en el sofá. Me encantaba ver cómo Frin interactuaba con mi hija. Se veía tan tierna y natural. Finalmente, Lea se quedó dormida sobre el sofá. Ya va a ser hora del almuerzo, informó Frin con su característica calma. ¿Sabes? Tengo una idea, dijo, levantándose del sofá. Quédense aquí. Me dio un beso en la coronilla mientras pasaba, y creo que fue un gesto casi involuntario. Lo siento, no fue mi intención. Está bien, Frin, tranquila. Le resté importancia al hecho, aunque sentí un ligero cosquilleo por la sensación de sus labios en mi coronilla. La vi dirigirse a la cocina, y mi mente no pudo evitar imaginar un sinfín de posibilidades. Desde la sala, escuché cómo buscaba en la cocina el ruido de ollas y utensilios moviéndose. Luego oí el peculiar sonido del cuchillo sobre la tabla, el agua corriendo y otros ruidos. Tras unos 30 minutos, regresó y se sentó a mi lado, levantando a Lea con suavidad para acomodarla sobre ella. «Me gusta esta», dijo, refiriéndose a lo que veíamos en la televisión. «Nunca imaginé que te gustaran tanto las caricaturas», comenté mirándola con una sonrisa divertida. «Son buenas», respondió Frin, acomodando mejor a Lea y recostándose en el sofá para seguir viendo. «¿Y la comida? Hay que esperar un poco, pero te apuesto que te fascinará. Puedes usar la manta», le dije extendiéndosela. «No quiero que Lea pase frío».
Gracias. Sentí una pequeña oleada de nervios cuando su brazo rozó el mío bajo la manta. Pude notar cómo sus músculos se tensaron al contacto. Tal vez sentía lo mismo que yo con ese simple roce. Para mi sorpresa, no movió el brazo. Era solo un pequeño contacto, pero todo mi cuerpo parecía reaccionar a él. ¿Tienes frío?, preguntó. No, tu presencia me hace estremecer, pensé, aunque sabía que no podía decírselo. Solo un poco, mentí. La chimenea está encendida, dijo, mordiéndose ligeramente los labios como si evaluara su siguiente movimiento. Ven. Abrió sus brazos, ofreciéndome un abrazo. Tenía dos opciones: rechazar la invitación o aceptar y acercarme más. Yo, estoy bien, no quiero incomodarte, respondí, aunque internamente me arrepentía de decirlo. ¿Cómo podía rechazarla? No me incomodas, en serio, dijo con una sonrisa tranquilizadora, y me perdí en sus ojos cafés, tan profundos y cálidos. Gracias, dije, mientras apoyaba mi cabeza en su hombro. Su brazo derecho descansaba sobre mi hombro y su brazo izquierdo se apoyaba suavemente sobre mi vientre. Jamás me había sentido tan en paz como en los brazos de Frin. Su aroma era embriagante y su calor acogedor. Sentía cómo encajaba perfectamente con ella y deseaba quedarme allí para siempre. Ese era mi lugar. Dejé escapar un suspiro involuntario y fue entonces cuando lo noté. Los músculos de Frin estaban tensos. Sabía que había partes de su pasado que la atormentaban. Ojalá pudiera alejar esos fantasmas y ayudarla a sanar, pero sé que no es tan fácil. Después de unos minutos, la sentí relajarse, como si estar así fuera algo natural. Las amigas hacen esto, ¿cierto? Iré a ver cómo va el almuerzo, dijo después de casi 30 minutos. Claro, respondí, permitiendo que se levantara, y mi cuerpo resintió la falta de su calor. Ya pueden venir, anunció desde la cocina, y el delicioso aroma inundó la casa. Esto debe ser una broma. Mis ojos se abrieron de par en par al ver la pizza casera familiar sobre la isla de la cocina. ¿Cómo es posible? Ella se encogió de hombros. Te dije, tienes muchos ingredientes que no usas al máximo. La vi cortarla con habilidad. También hice un poco de picadillo para Lea. Eres maravillosa, dije, y sus ojos se encontraron con los míos. No, no lo soy, respondió sirviendo los platos con varias porciones de pizza. Solo soy alguien buscando redención. ¿Redención? Comamos, dijo cortando la conversación. Déjame conocerte más, dije, sujetándola suavemente del brazo. ¿No es suficiente con que trabaje aquí? Sus ojos, normalmente cálidos, se volvieron fríos por un momento. No hurgues. No estoy hurgando, solo quiero saber más de ti. ¿Sabes suficiente?, respondió, caminando hacia la mesa y dejando los platos. No quería presionarla, y creo que por ahora me conformo con saber que es una buena persona. Lo siento, no era mi intención incomodarte. El resto del almuerzo fue más serio de lo que me habría gustado. Frin se concentraba en su comida y en ayudar a Lea a no hacer un desastre. Seríamos una linda familia si pudiera permitirme soñar, pero es momento de dejar ir esa tonta fantasía. Una vez soñé y me dejaron herida. Iré a revisar que la nieve no dañe la cosecha, dijo Frin mientras salía de la casa. Creo que forcé demasiado las cosas. Sin más remedio, me senté de nuevo en el sofá con Lea a ver algo en la televisión. La sala se sentía vacía sin Frin. Su presencia hacía falta. Era domingo y ella normalmente no trabajaba los domingos, pero lo que fuera que desperté en sus recuerdos parecía estar empujándola a mantenerse ocupada. Mientras llevaba a Lea a tomar su siesta de media tarde, Frin había desaparecido, seguramente a su cobertizo. Después de todo, necesita su propio espacio,
y que yo me sienta cómoda a su alrededor no significa que ella se sienta igual. Preparé una cena sencilla. Me sentía un poco mal después de ver lo talentosa que es en la cocina. El día era frío, perfecto para una sopa de pollo. Frin, toqué en su puerta. Era difícil de creer que, siendo mediados de noviembre, el frío ya fuera tan intenso. Becky, lo siento, vine a bañarme y me quedé dormida. Se excusó. Solo quería decirte que la cena ya está lista. La cena fue tranquila y debido al frío decidimos cenar en el comedor de la cocina. Desde allí había una linda vista de mi terreno con los copos de nieve cubriendo lentamente los campos. Cuando terminamos de cenar, comencé a lavar los platos mientras Frin se sentaba en la terraza mirando el atardecer. «Chocolate caliente», le dije, después de dejar a Lea descansando y salir a la terraza. «No me parece nada mal», respondió con una ligera sonrisa. «Ven, sentémonos», dije mientras caminaba hacia la mecedora, que ofrecía una mejor vista de todo. Me senté. Me arropé con una manta y le serví una taza de chocolate caliente. «Realmente hace frío», comentó, acomodándose bajo la manta también. «Y esto recién empieza», le dije, sintiendo ligeros escalofríos por el frío. Quizás no fue la mejor idea salir. «¿Quieres que te abrace?», se ofreció al notar mis espasmos. A decir verdad, fue una buena idea. «Gracias». Sentí cómo sus brazos me rodeaban y mi cabeza terminó descansando sobre su hombro, como cuando estuvimos en el sofá, pero esta vez estábamos aún más cerca por el poco espacio. Podía sentir el latido de su corazón y el suave ritmo de su respiración. Esto era lo más parecido a la perfección. «¿Por qué no vendiste?», preguntó interrumpiendo mis pensamientos. Yo estaba concentrada en sentir la tranquilidad de estar a su lado. «¿Cómo? Tu casa, el terreno, ¿por qué no los vendiste y buscaste algo mejor para ti y Lea?». Tomé una profunda respiración. No quería hablar de eso de nuevo, pero ella tenía razón en preguntar. Pude hacerlo, ¿sabes? Cuando mis padres murieron, tuve la oportunidad de vender todo, irme a Nueva York y continuar estudiando. «¿Por qué no lo hiciste?», preguntó, ahora más interesada. «Por esto», dije, señalando el terreno. «Todo esto lo construyeron con amor», me refería a mis padres. «No podría dejarlo, venderlo, después de todo lo que hicieron». «Entiendo», respondió, y sentí que me abrazó con más fuerza. «¿Qué estudiabas?». «Psicología. Estaba en mi primer año. Recién había terminado mi primer semestre cuando mis padres murieron. Debió ser muy difícil manejar la deuda y cuidar a una bebé tú sola». «Eso fortalece el carácter», dije en broma. «Estoy segura de eso», respondió, apretando aún más mi cuerpo. «Debes estar muy orgullosa de ti», añadió, dejando un beso suave en mi cabello. «No vuelvas», dije de repente, después de un rato de silencio. «¿No vuelva a dónde?», preguntó con curiosidad. «A la ferretería», respondí sintiéndome un poco avergonzada. «¿Por qué?», preguntó, y no sabía cómo explicarle que sentía celos al verla con Nita. «Yo creo que hace demasiado frío para que camines hasta el pueblo y no quiero sonar como una jefa exigente, pero podrías ayudar solo con las reparaciones y el invernadero», dije, mordiéndome el labio, nerviosa por su posible reacción. «Claro, como usted mande, jefa», respondió en tono divertido y sin poder evitarlo, apreté mi cabeza contra su hombro, sintiendo cómo sus brazos me rodeaban con más fuerza. Era un momento perfecto. El atardecer, los cálidos brazos de Frin, su calor, todo era mágico y especial, como si volviera a creer en algo que había olvidado. El sol terminó de ocultarse y las estrellas comenzaron a brillar, llenando el cielo de luz, sueños y esperanzas. «Creo que es hora de que cada una se vaya a su respectiva guarida», dijo entre risas.
Es tarde y no quiero que te enfermes. Gracias, dije, y ella me miró, un poco confundida. ¿Por qué? Por compartir este momento conmigo. Hacía mucho que no sentía que alguien estaba ahí para mí. Aquí me tienes cuando me necesites, dijo antes de abrazarme de nuevo. Sentí cómo me derretía en sus brazos. Nos vemos mañana, será un nuevo día. Hasta mañana. La noche llegó y entre tanto jugar con Lea, me quedé dormida con ella en mi cama. Supongo que fue un día lleno de emociones para mí y terminé más agotada de lo que pensaba. Cuando desperté, era demasiado tarde. Preparé el desayuno casi corriendo. No sé cómo no me atraganté y hasta Frin me miró sorprendida. ¿No irás a la ferretería?, pregunté, mientras tomaba lo último de mi jugo. No, tú dijiste que preferías que me quedara porque aquí me necesitas más. Claro, por eso. Entonces te veo en la tarde. Si tienes hambre, eres libre de entrar y tomar lo que desees. Gracias, cuídate. La calle parece peligrosa. Tranquila, estaré aquí para mostrarme en la tarde. Oh, vaya, supongo que podré sobrevivir a eso, dijo sonriendo. Me dio una hermosa sonrisa y juro que podría pasar el resto de mi vida así. Te veo después, dije, mientras me despedía con la mano. Fui hasta mi camioneta y me dirigí al pueblo. Era un día hermoso, el cielo parecía más azul y las aves cantaban con más melodía de lo habitual. Incluso podría jurar que el día no era tan frío. Llegué a la tienda sin darme cuenta del trayecto. Para mí, era el día más bonito de todos. «Hey, guapa», dijo Jim cuando entró. «¿Tuviste una noche interesante?», dijo tan rápido que apenas me dio tiempo de reaccionar. «¿Qué? No, ¿por qué preguntas eso?». «Cuando entré, tenías una enorme sonrisa», respondió, extendiéndome una taza de té negro. «¿En serio?». Me encogí de hombros, restándole importancia. «Ni cuenta me di, supongo que dormí bien anoche». «Ajá». Vi cómo sus ojos se achicaban mientras me examinaba. ¿Y Frin? Rayos, mi cuerpo me traicionó y mis labios se alzaron en una sonrisa. «Ella está en la casa trabajando», dije, intentando controlar mi sonrisa. «Ah, ¿y su trabajo en la ferretería?». Entendió que hay mucho que hacer en la casa y que el clima es malo para andar caminando por ahí. Dije, tratando de sonar casual, aunque esperaba que la emoción en mi voz no fuera tan evidente. «Ajá, y eso no tiene nada que ver con tus celos hacia Anita, ¿verdad?». «Obvio que no», respondí, llevándome la mano al pecho, fingiendo estar ofendida, y luego tomé un sorbo de mi café. «Tal vez un poco», admití en un susurro, con la taza en la boca. «Ajá, lo sabía, soy una genia», se felicitó a sí misma mientras mordía su muffin. «No eres ningún genio, solo eres la trabajadora más distraída del mundo. ¿Cómo es que siempre terminas aquí y no en tu trabajo? Claro, ahora soy tu mejor amiga malagradecida, cuando siempre te traigo tu café favorito, ¿no? Anda, ve a trabajar». «También te quiero», dijo Jim, lanzándome un beso. Cerca de 2 horas después de que Jim salió, entró alguien a mi tienda, alguien a quien realmente no deseaba volver a ver en mucho tiempo. James entró con sus botas vaqueras, su sombrero, unos jeans azul claro y una camisa blanca con una de cuadros rojos por encima. Llevaba esa sonrisa de lado, creyendo que lo hacía irresistible, y un ramo de margaritas en las manos. «¿Qué quieres en mi tienda?», le espeté tan pronto como entró. «Son para ti, hermosa», dijo, extendiéndome el ramo de flores. «No me interesan tus flores, James. Vamos, Becky, quiero disculparme. Sé que el sábado fui un tonto y lo arruiné, pero no quiero perderte. Primero me tenías que haber tenido para perderme, y jamás me tuviste». Él entrecerró los ojos y parecía molesto. «No quiero perder tu amistad. Me dejé llevar por muchas cosas y fui un tonto.
Por favor, perdóname. Suspiré, pensando que era una pérdida de tiempo. Solo quiero que me perdones y podamos volver a ser amigos como antes y tal vez en el futuro intentarlo de nuevo. Mira, James, te perdono si eso es lo que quieres, pero nada más. Sinceramente, no sé de qué amistad hablas, pero prefiero que volvamos a ser como antes, dos personas que solo hablaban por negocios. No pienses en intentar algo más. Ya tuve suficiente de esos intentos. Le dije lo más claramente posible, pero tómalo o déjalo. De acuerdo, lucharé para que veas que voy en serio, dijo antes de salir. Es un tonto si cree que lo perdonaré así porque sí, ¿verdad, Lea? Le dije a mi hija, que miraba con mala cara por donde salió James. Feo, dijo Lea. Sí, feo, respondí. Mi hija no tenía nada que ver con Frin, pero a veces hacía gestos muy parecidos. Incluso tenía ese brillo en los ojos que Frin mostraba al sonreír. Mami, dijo, y esta vez sonrió. Sí, mami es más linda. Le di un beso en la cabeza a mi hija y tiré las flores. No me interesaba nada de James. Era la primera vez que usaba el término mami para referirme a Frin, y aunque no sabía si estaba bien, se sentía bien. Cerca de las 2 de la tarde, Jim volvió a la tienda, pero esta vez se veía preocupada, algo poco común en ella. Beck, creo que deberías irte más temprano. ¿Qué? ¿Por qué? Hay unos hombres que llegaron y no me dan buena espina. No exageres. Beck, en serio, no creo que sean buenas personas, respondió Jim claramente nerviosa. Estaré bien, Jim, le dije con una sonrisa para tranquilizarla. No sé, Beck, dijo, mordiéndose el labio con preocupación. Solo ten cuidado, ¿sí? Sí, lo tendré en cuenta. Cuando el reloj marcó las 4 de la tarde, comencé a recoger mis cosas para salir. Jim tenía razón, esos hombres no parecían buenas personas. Habían pasado frente a mi tienda haciendo gestos desagradables y estaban visiblemente ebrios. Fui a mi camioneta, subí a Lea en su asiento y cerré la puerta. Cuando fui a dar la vuelta, sentí unas manos sobre mí. «Hola, hermosa», dijo uno de los hombres a quienes no conocía. Era alto, calvo y bastante corpulento. «Permiso, me tengo que ir», respondí tratando de mantener la calma. «¿Por qué tanta prisa, hermosa?» Otro hombre se acercó, más bajo y delgado, con el cabello grasiento. La adrenalina comenzó a recorrer todo mi cuerpo. «Quédate con nosotros un rato», dijo un tercer hombre que se unió a ellos. Tenía el cabello muy corto y tatuajes que subían hasta su cuello. «La señorita ya se va». Escuché una voz que me hizo sentir alivio de inmediato. Frin estaba aquí. «Frin». Corrí hacia ella prácticamente sin pensar. «Perdona, no sabía que estaba acompañada», dijo el segundo hombre, aunque no de manera amistosa. «Interesante», agregó, mirándonos con una mirada que me incomodó. «Beck, entra a la camioneta», me ordenó Frin, y yo corrí hasta la puerta del conductor y subí rápidamente. «Que tengan buenas tardes, caballeros», dijo Frin antes de subir a mi lado. «Vamos, arranca», me volvió a ordenar con calma. Sentía mi corazón en la garganta, latiendo tan fuerte que pensé que me marearía, así que tuve que detenerme. «Beck, ¿estás bien?», preguntó preocupada. Solo me mareé», respondí tratando de controlar mi respiración. Frin bajó del auto, rodeó la camioneta y abrió mi puerta. Aún estábamos en los límites del pueblo. Con suavidad me tomó en sus brazos. Era increíblemente fuerte. Me ayudó a sentarme en el asiento del copiloto y luego subió al asiento del conductor. Arrancó la camioneta y comenzó a conducir. Miré por el retrovisor y vi que los hombres no seguían caminando. «Eso fue muy imprudente», me dijo Frin sin perder la calma. «¿Por qué viniste?», pregunté, aún tratando de recuperarme. «Jim me avisó. Me dijo que podrías tener problemas, así que decidí venir». «Gracias». «Ellos
pudieron haberte hecho algo, a ti o a Leah, respondió Frin con su mandíbula tensa, y podría jurar que una vena en su sien palpitaba. Lo siento, no pensé que fuera un problema. 3 desconocidos en el pueblo y tú andas por ahí sola, ¿sabes? Me di cuenta el día que nos conocimos que confías demasiado en la gente. Me dejaste entrar a tu camioneta como si nada. Pero tú eres una buena persona. Yo sí, Becky, respondió levantando un poco la voz molesta. Pero ellos venían con buenas intenciones. Frin estaba claramente frustrada. Tampoco fue que los invitara a pasar, me defendí, y no tienes por qué gritarme. Ella respiró hondo varias veces. Lo siento, tienes razón, pero fue una situación peligrosa. Gracias por preocuparte. Si tú no lo haces, alguien tiene que hacerlo, dijo, algo irritada. Eres muy terca, respondí igualmente molesta. Cuando la camioneta se detuvo, bajé con Leah en brazos, sintiéndome frustrada, y estoy segura de que Frin también. No nos miramos ni nos hablamos. Cada una tomó su propio camino, indignada con la otra. Pensar que aún quedaba la tarde y que tendría que cenar con ella, Frin realmente podía ser difícil cuando quería. Mientras me duchaba, algo llegó a mi mente. Frin condujo. Siempre pensé que no sabía manejar, por eso nunca lo hacía. Ahora tengo una nueva incógnita para añadir a las miles que ya tengo sobre Frin. Dejé que el agua se llevara los problemas del día. Cuando salí me sentía más calmada. Me puse un pantalón de yoga negro y una blusa de tirantes azul marino oscuro. Bajé a preparar la cena mientras Leah estaba entretenida viendo la televisión. La cena estuvo lista, como siempre, a las 6 de la tarde, pero Frin no daba señales de salir. ¿Qué se creía? ¿Que iría a buscarla para cenar conmigo? Estaba equivocada. No pensaba ir a buscarla después de lo ocurrido en el auto. Me senté en la mesa y comencé a cenar sola, con Leah a mi lado. Después de unos 10 minutos, Frin finalmente entró. Lo siento, dijo, pero yo aún estaba muy molesta. Si quieres cenar, sírvete, le respondí sin mirarla. Ella fue a la cocina, se sirvió y luego se sentó junto a mí. Lo siento, no debí levantar la voz. Solo me preocupas. Y también Leah. No me perdonaría si esos hombres les hubieran hecho algo. Pero no pasó nada. Me defendí. Pero pudo haber pasado algo, Beck, dijo con un tono más serio pero sin gritar. ¿Por qué no llamaste como Jim? ¿Por qué te pusiste en riesgo? Lo siento, pensé que no pasaba nada hasta que salí y los vi. Bajé la cabeza, reconociendo que tenía razón. Pero, al bajar la vista, me sentí nerviosa al notar algo incómodo y mis mejillas se ruborizaron. Tragué saliva y murmuré. Prometo que no volverá a pasar. Frin soltó un suspiro. Gracias. No quiero que jamás les pase nada a Leah o a ti, dijo mientras tomaba mi barbilla y levantaba mi rostro para que la mirara. Sus ojos estaban llenos de sinceridad y preocupación, lo que me desarmó por completo. No lo haré, balbuceé perdida en sus ojos. Sentía la tensión en el aire y mordí mis labios. Ella notó mi gesto y movió su pulgar sobre mi quijada, liberando mi labio inferior suavemente. Lo acarició y supe que estábamos cerca de un beso. Podía sentir su aliento, pero entonces un ruido nos interrumpió. Leah, dije, al ver a mi hija con toda su comida en el suelo y en sus manos. Creo que debo irme, dijo Frin sin haber tocado su comida. Se levantó y se fue. Pude ver en sus ojos un destello de incomodidad. El casi beso la había perturbado. Suspiré, frustrada por haber perdido la oportunidad de acercarme más a ella. No terminé mi cena. Después de todo lo que pasó, había perdido el apetito. Tiré los platos de ambas y luego comencé a limpiar el desorden que Leah había dejado. Como siempre, pasé el resto de la noche jugando con mi hermosa hija en la sala. Lo necesitaba hoy más que nunca.
Tenía que sacar de mi mente la sensación de estar tan cerca de Frin, esa cercanía que me hacía desear más. Lea se quedó dormida a las 9 de la noche, más tarde de lo habitual. Yo continué viendo televisión un rato más. Cuando el reloj marcó las 10 de la noche, decidí apagar todo y tratar de descansar de una vez por todas. Ni la mejor serie o programa de televisión podía distraerme en ese momento. Me acomodé en mi cama, bien abrigada con las mantas. Realmente este iba a ser un invierno muy frío. Seguro que con Frin aquí no pasaría frío, murmuré, casi en un susurro, a la nada. No pude evitar pensar en Frin y desear sentir su cercanía, su calidez abrigándome. Imaginaba sus suaves manos, tan delicadas, recorriendo mi piel. Sin darme cuenta, comencé a dejarme llevar por esos pensamientos, imaginando que no eran mis manos las que me acariciaban, sino las suyas. Mi mente divagaba, imaginando a Frin a mi lado, compartiendo una conexión única. El calor de esos pensamientos me invadía y no pude evitar suspirar mientras me perdía en la fantasía de su compañía cercana. Sentir su presencia tan viva a mi lado, imaginaba su voz susurrándome suavemente, lo que despertaba en mí una ola de emociones que recorría todo mi cuerpo, haciéndome sentir más conectada. Al final, un susurro imaginado de Frin me llevó a un estado de calma y tranquilidad. Tal vez Jim tenga razón, lo que necesito es algo más íntimo con Frin, murmuré para mí misma. Me giré y comencé a dejarme llevar por el sueño. No sé cuánto tiempo pasó cuando, de repente, escuché el sonido de alguien intentando abrir la puerta principal. Podía sentir cómo la movían con fuerza. Me levanté sobresaltada y miré el reloj en la mesita de noche. Eran las 3:45 de la mañana. ¿Quién podría ser? ¿Frin? El pánico se apoderó de mí. Rápidamente alcancé el teléfono y marqué al cobertizo. Si era Frin, no contestaría, y eso me tranquilizaría. Pero, para mi sorpresa, una voz ronca y adormilada respondió al otro lado de la línea. «Hola». «¿Frin?», pregunté nerviosa. «Becky, ¿qué pasa?». «Frin». Dejé la frase a medias al escuchar el sonido de vidrios rompiéndose. Alguien había entrado en mi casa. El teléfono se me cayó de las manos y el pánico me paralizó. Podía oír a Frin gritando desde el otro lado de la línea, pero no podía moverme. Lo único que podía pensar era que alguien estaba dentro de mi casa.